Hola a todos, yo soy Javier, espero que estéis bien y que tengáis ganas de escuchar el resumen de hoy. La muerte de Iván Ilich de León Tolstoy no es una lectura sencilla. Es sencilla en cuanto al lenguaje que utiliza y es un libro corto, pero los temas son de una trascendencia vital: enfermedad, depresión y muerte. De manera que si el que está escuchando esto tiene una personalidad sensible, les recomiendo que escuchen el resumen de otro vídeo. Antes de empezar, no olvidéis suscribiros, darle a like y compartir el vídeo para que pueda llegar al máximo número de gente. Y ahora, sin más preámbulo, comencemos. Capítulo primero. En las cámaras de un juzgado ruso, los profesionales de derecho discuten los acontecimientos actuales. Descubren un obituario de su colega Iván Ilich en un periódico, quien murió el 4 de febrero de 1882. Al enterarse de su muerte, sus colegas inmediatamente se preocupan por los cambios y ascensos que podría ocasionar entre ellos o entre sus conocidos. Además de abrir caminos profesionales para antiguos colegas, la muerte de Iván Ilich trae consigo obligaciones para los abogados, que ahora tienen que cumplir con las tediosas demandas de decoro, asistiéndole al funeral y dándole el pésame a la viuda. Entre esos conocidos profesionales se encuentra Peter Ivanovich, que retrasa una partida de cartas para asistir al funeral en la casa de Iván Ilich. En el servicio, Peter Ivanovich se pregunta cómo comportarse correctamente, decidiendo rápidamente hacer una referencia y santiguarse. A lo largo del servicio, lo que más le preocupa es si llegará al juego de cartas de la noche. Schwartz, un compañero de trabajo, también está ansioso por jugar a las cartas, y Praskovia Fedorovna Golovina, la viuda de Iván Ilich, solo está interesada en el conocimiento de Peter Ivanovich sobre cómo podría aumentar su pensión de viudedad. Praskovia interrumpe sus preguntas sobre la pensión de su esposo para discutir el precio de una tumba con su mayordomo, y la conversación con Peter Ivanovich llega a un final insatisfactorio. Después de buscar torpemente las expectativas sociales de un visitante fúnebre, Peter Ivanovich se va con la esperanza de llegar a tiempo para ir a jugar a las cartas. Capítulo segundo. La trama retrocede en el tiempo y comienza una descripción general de la vida simple y por lo tanto más terrible de Iván Ilich. En su juventud pasa por la vida revisando las casillas sociales necesarias para proteger continuamente su educación y carrera. Conoce a su futura esposa, Praskovia Fedorovna Mikel, y se casa con ella porque es una buena pareja, no es mala y proviene de una familia con algunas propiedades. El matrimonio no tiene nada de especial hasta que Praskovia queda embarazada de su primer hijo. Ella se vuelve resentida con su esposo e Iván Ilich dirige su atención a su carrera. Iván Ilich y Praskovia tienen varios hijos, 3 de los cuales mueren. La relación entre Iván Ilich y Praskovia se vuelve aún más desagradable a medida que avanza su vida familiar. Aún así, Iván encuentra satisfacción en su trabajo. Se mueve a través de las filas de su profesión y es promovido de asistente de fiscal público a fiscal público. El nuevo título requiere otra transferencia de ubicación, esta vez a una provincia con un costo de vida más alto, estirando las finanzas de la familia a pesar de un aumento salarial. A medida que continúa su trayectoria profesional ascendente, Iván Ilich pasa menos tiempo con su esposa y cada vez más infeliz y su creciente familia. Supone que es normal encontrar satisfacción principalmente en su trabajo profesional más que en el hogar. Los dos hijos vivos de la pareja son Lisa, de 16 años, una hija lista para debutar en sociedad, y Vasia, un hijo que ingresa en la escuela secundaria. Capítulo tercero. Iván Ilich sigue desarrollándose con facilidad en la vida hasta 1880, cuando no consigue el esperado ascenso en el trabajo. Este suceso imprevisto y desagradable trastornó bastante el curso pacífico de su vida, y reacciona con hostilidad hacia sus colegas y superiores. Cuando lo pasan por alto nuevamente para otro ascenso, desarrolla una persistente sensación de insatisfacción con su puesto y salario. Para ahorrar dinero ese verano, Iván Ilich traslada a su familia para quedarse con su cuñado en el campo. Por primera vez se aburre y se deprime cada vez más y decide visitar Petersburgo en busca de un nuevo puesto con un salario más alto. La iniciativa de Iván Ilich tiene éxito cuando un conocido le informa de un puesto recién abierto con un salario que cubre las necesidades de Iván Ilich. Este está encantado de compartir la noticia con su esposa y su relación entra en una fase más feliz a medida que mejoran sus perspectivas económicas.
Iván Ilich viaja a Petersburgo antes que su familia para establecer su nueva residencia, profundamente interesado en preparar la nueva vivienda de la familia. Mientras cuelga cortinas nuevas, se caen de una escalera de tijera y se golpea un costado, pero se recupera rápidamente y reanuda su vida normal. Disfruta de los juegos de cartas y trabaja en su nuevo puesto. Él y su esposa esperan un pretendiente para su hija. Capítulo 4. Iván experimenta un sabor extraño en la boca y algunas molestias en su costado izquierdo. A medida que su incomodidad física aumenta y su temperamento se enciende, las confrontaciones con su esposa se vuelven frecuentes y ella desea que esté muerto. La persistente incomodidad en el costado de Iván se convierte en un dolor constante. Después de múltiples consultas, los médicos no pueden ponerse de acuerdo sobre un diagnóstico. Peor aún, nadie responde directamente si su condición es fatal. Sintiéndose consternado cuando su esposa y los médicos minimizan su condición cada vez más grave, Iván prueba remedios homeopáticos e incluso considera la fe, hasta que se alarma por su propia debilidad intelectual de este último esfuerzo. El resto del mundo continúa con sus rutinas regulares, e Iván puede ver que su condición y sus quejas molestan a los demás porque su sufrimiento lleva consigo una tristeza que todos desean evitar. Iván intenta seguir las órdenes de sus médicos, aunque a veces se contradicen entre sí. Su esposa, sin embargo, lo acusa de ser incapaz de seguir las recetas. Capítulo 5. El cuñado de Iván lo visita e inmediatamente nota el deterioro físico de Iván, describiéndole como un hombre muerto sin luz en los ojos. Sus médicos aún no pueden ponerse de acuerdo sobre un diagnóstico. Acude a otro médico, recomendado por Peter Ivanovich, pero finalmente Iván se da cuenta de que se está muriendo. El hecho de que Iván Ilich se dé cuenta de que se está muriendo plantea cuestiones filosóficas. Reflexiona sobre la lesión que inició su malestar y el declive gradual que ha experimentado, consumiéndose lentamente y obsesionado con las minucias de su apéndice y dolencias renales, y todo el tiempo está presente la muerte. Su actitud hacia su esposa se vuelve más maligna y lucha por no alejarla cuando ella le pregunta por su salud y le besa en la frente. Capítulo 6. Iván sabe que se está muriendo y ahora vive en continua desesperación. Reflexiona sobre un silogismo de la lógica de Kiesewetter sobre la mortalidad del hombre. Caius es un hombre, los hombres son mortales, luego Caius es mortal. Sin embargo, Caius no es la persona real con ideas y recuerdos, e Iván Ilich lucha con el concepto de su propia mortalidad. Intenta distraerse con el trabajo, pero el dolor punzante en su costado es implacable. Comienza a cometer errores en el trabajo y no importa cuándo intente recuperarse, continúa distrayéndolo y aterrorizándolo. Algo que Iván ahora piensa como sigue siendo una vaga presencia que penetra en los días de Ilich. Intenta distraerse de esas cosas reorganizando fotografías y adornos en casa. Su esposa lo insta a que deje que los sirvientes muevan las cosas para que no se vuelvan a lastimar. E Iván reflexiona sobre qué terrible y qué estúpido es que se esté perdiendo la vida por colgar una cortina. Capítulo 7. Iván Ilich duerme cada vez menos, encuentra desagradable los alimentos y debe depender de otros para que lo ayuden con la higiene diaria. Encuentra consuelo en Gerasim, el ayudante de su mayordomo, y ahora enfermo de facto cuya limpieza y sentido de propósito contrastan con los del propio Iván Ilich. Todos los demás alrededor de Iván están más preocupados por si pronto abandonaría su lugar y por fin liberaría a los vivos de la incomodidad causada por su presencia. Mientras que otros evitan el sufrimiento y la muerte inevitable de Iván Ilich, Gerasim deja de lado su lista de tareas pendientes para dedicar tiempo a que Iván se sienta más cómodo. Es la única persona que reconoce plenamente la próxima muerte de Iván. Otros insisten en tratar a Iván como si no se estuviera muriendo, sino simplemente un poco enfermo. Iván quiere decirles a todos: vosotros sabéis que yo me estoy muriendo. Entonces al menos dejad de mentir sobre eso, pero no se atreve a decirlo. Aunque Iván anhela ser acariciado y consolado, pero continúa asumiendo un aire serio, severo y profundo que cree que es propio de un importante funcionario como él. Este anhelo reprimido de compasión humana hace que se sienta envenenado por esta falsedad a su alrededor y dentro de él. Capítulo 8. Días, semanas y horas se están convirtiendo en lo mismo para Iván, un borrón indistinguible de dolor agonizante, incesante y persistente, y la conciencia de la vida inexorablemente menguante, pero aún no extinguida.
Su médico continúa restando importancia a la condición de Iván Ilich con una afabilidad desdeñosa, y Praskovia Fedorovna insiste en que un especialista examine a Iván Ilich por su bien. La célebre visita del médico trayendo consigo una esperanza temporal de diagnóstico y recuperación. Esta esperanza no dura mucho y en lugar de mejorar, Iván gime de dolor. Le dan una inyección y se hunde en el olvido. Iván se despierta y toma su cena con dificultad. Su familia se prepara para asistir a la ópera y le molesta su vitalidad y normalidad a pesar de haber insistido en que vayan sin él. Lisa ahora está prometida a Fedor Petrovich, un caballero agradable pero corriente, a quien Iván accede a conocer antes de que la fiesta se vaya a la ópera. Iván Ilich nota que el hijo siempre le había parecido patético, ahora lo mira con espantosa piedad. Iván Ilich no puede ocultar su indignación con su familia. Mientras el silencio cae sobre el grupo, aún así imagina que su hijo puede llegar a comprender. Cuando la familia se va a la ópera, Iván Ilich siente un breve alivio por su ausencia, pero su dolor y miedo regresan rápidamente, y el final, inevitable, se vuelve cada vez más terrible. Capítulo 9. Praskovia revisa a Iván en su regreso del teatro. Él acepta tomar opio para su dolor y hace que ella desaparezca. En un estado de miseria estupefacta, Iván imagina que está siendo metido en un saco negro estrecho y profundo. Lucha mientras lo empujan más y más, pero no puede llegar al fondo del saco. Cuando despierta de su sueño inducido por el opio, Iván despide a Gerasim. Solo Iván Ilich habla con Dios y escucha por primera vez la voz de su propia alma. Llora por su propia impotencia, su terrible soledad, la crueldad del hombre, la crueldad de Dios y la ausencia de Dios. Quiere no sufrir más y vivir bien como antes. Esto le lleva a preguntarse si de hecho ha vivido bien. Había alegría, amistad y esperanza en sus años de juventud. Pero cuanto más se alejaba de la niñez y cuanto más se acercaba al presente, más inútiles y dudosas eran las alegrías. Los momentos más agradables de su vida adulta ahora parecen triviales. Iván Ilich cuestiona el sentido de la vida y las razones de su sufrimiento. Se pregunta si tal vez no ha vivido como debería haberlo hecho, pero inmediatamente descarta el pensamiento. Llora y sigue volviendo a la misma pregunta: ¿por qué y para qué existe todo este horror? Pero todavía se resiste a considerar si ha vivido su vida correctamente. Capítulo 10. Pasa otra quincena. Iván Ilich pasa todo el día en el sofá sufriendo siempre las mismas agonías incesantes de soledad, dolor y el conocimiento de que la muerte se acerca. Continúa preguntándose si ha vivido su vida correctamente y por qué debe sufrir. Siente una soledad terrible y reflexiona sobre los recuerdos de infancia. Sin embargo, se resiste a la idea de que tal vez no haya vivido bien, recordando a sí mismo toda la legalidad, corrección y decoro de su vida. Concluye que ha vivido correctamente y que no hay explicación para la agonía que acompaña a la muerte. Capítulo 11. Pasan 2 semanas y la familia de Iván Ilich recibe con agrado la noticia del compromiso formal de su hija. Iván, sin embargo, experimenta un cambio a peor y permanece en el sofá gimiendo y mirando fijamente a la frente. Trata a su esposa con animosidad, exigiéndole que lo deje morir en paz. Todavía sufre, pero su principal miseria es ahora su propio sufrimiento moral. Interiormente se pregunta ¿y si toda mi vida ha estado mal? Y llega a comprender una verdad terrible: de todo lo que ha valorado en su vida es falso. Esta comprensión intensifica su sufrimiento y otra dosis de opio lo lleva a la inconsciencia. Cuando se despierta, Iván Ilich acepta la sugerencia de Praskovia de que un sacerdote lo visite para su último sacramento. Esto trae otro breve momento de alivio de sus dudas y preguntas mientras la esperanza brota una vez más. Sin embargo, los sentimientos de odio reviven su sufrimiento y lo devuelven a su condición de que se deteriora rápidamente. Capítulo 12. Iván Ilich sufre 3 días más. Sabe que está perdido, que no había retorno, que había llegado al final, el final mismo. El tiempo no existe para él durante estos 3 días y gime en agonía. Vuelve a temer el saco negro de su sueño anterior. Vuelve a la pregunta: ¿qué es lo correcto? Vasia visita la cama de su padre moribundo. Iván balancea sus brazos violentamente por el dolor, aterrizando accidentalmente una mano sobre la cabeza de su hijo. Vasia toma la mano de su padre y la besa. En ese momento, Iván capta la vista de la luz. Abre los ojos y siente pena por su hijo.
Praskovia Fedorovna entra en la habitación e Iván Ilich no siente un resentimiento manifiesto, sino también lástima por ella. Intenta hablar, pero solo puede murmurar y agitar la mano. Ya no teme a la muerte y en cambio experimentarla le alegra. A medida que su garganta cruje con menos frecuencia y su cuerpo se contrae, Iván Ilich repite las palabras en su alma. La muerte ha terminado, antes de respirar por última vez, estirarse y morir. Con esto concluimos La muerte de Iván Ilich. Si os ha quedado cualquier duda, ya sabéis, me la ponéis en los comentarios y con mucho gusto la resolveré cuando tenga tiempo. Muchas gracias por estar allí, otro vídeo más y nos vemos muy pronto en el canal.